Ok, es que como le dije, tengo problemas, o sea, cambiaron el horario del trabajo y estoy aquí, a veces me hace imposible entrar. Chévere, chévere. Bien. Miren acá, vamos a ver. Ok, ejecuté esta parte, completé la que faltaba ya para perder menos tiempo. Bueno, miren, esta función era prácticamente, te recuerda, que era para el tema del método del codo y el análisis de la silueta. Como yo les mencionaba a ustedes, que prácticamente buscaba ajustar lo que era lo intracluster, intercluster, para yo decidir exactamente cuántos grupos yo iba a tomar en cuenta. Recuerde, estos son ejemplos. O sea, como hablé en la clase pasada, fácilmente los humanos ahí pueden detectar cuántos grupos hay, ¿verdad? O puede haber ciertas confusiones con diferentes personas que pueden dar diferentes puntos de vista, pero no es tan complejo. Pero la realidad, como usted trabaja con datos, que te va a trabajar con millones de datos, no con 10 o 15 características de la que hay ahí, sino te va a trabajar con millones de datos, bueno, ahí se complica un poquito. O sea, ahí yo tendría que más o menos buscar una ayuda para saber exactamente cuántos grupos se deberían de formar. Entonces, eh, la idea prácticamente viene siendo esta. Usted crea sus propias funciones. Miren, como siempre yo le dije, la idea es poder trabajar y yo poder, o más bien ustedes, poder trabajar esa parte de que yo siempre trato de ponerle la programación que hay detrás de cada algoritmo, porque estos mismos algoritmos usted lo importa y ahí está la función, pero lo ideal es que usted sepa que usted puede crear sus propias funciones, que usted pudiese modificar, hacer algunos ajustes, que eso es lo que se busca acá en Machine Learning. Como le dije, cuando estemos en la última semana de clase, voy a tratar de poner que ustedes vean algunos proyectos. Usted puede comenzar a buscar algunos proyectos, como le mencioné en la clase pasada, de imágenes, al final es lo mismo. O sea, te van a dar el método de la imagen y luego tú vas a tener que pasarlo por un algoritmo de los vistos. Cuando vaya a redes neuronales, que lo he mencionado otras veces, usted va a ver que tiene un sinnúmero de fórmulas, pero al final te va a hablar de distancia, te va a hablar de procesamiento de lenguaje natural, te va a incluir todos los algoritmos que usted ha visto, tanto supervisados como no supervisados, para lograr un objetivo. O sea, al final, eh, cada uno de esos temas que usted le puede llamar avanzados, se componen de todo lo que usted ha visto hasta el momento acá. La idea es tratar de llevar, de que usted pueda aplicarlo y de continuidad, como he mencionado en otras ocasiones. Pero bien, ya terminando la idea acá, que era tratando de ver cuántos grupos se podían formar, ya simplemente aquí yo lo que terminé fue el gráfico, que me faltaba esta parte de acá, que era dibujarlo. Esto es prácticamente para yo decirle, miren, cuando yo pongo esto así, es para yo indicar en qué posición del gráfico él me lo va a hacer. Y ya la mayoría de estas características que hemos puesto aquí, como scatter, ya usted sabe lo que yo estoy haciendo aquí en paréntesis cero, paréntesis no, perdón, ¿cómo que se llama? Llave, sí, llave. Eh, Center 1, market igual a X, ya todo el mundo sabe que para que le ponga con X, la psyche que está acá. Entonces al final, lo que me iba a dar era esto. Si usted se fija aquí, la salida ya de la fórmula, que era esta parte solamente que me faltaba en la clase pasada, y era más bien graficar. Si usted se fija acá, ¿qué él me está diciendo? Que el clustering, cuando yo tengo un clustering igual a uno, que digo, formamos un grupo, él me dice, para cada 2 es igual al promedio de la silueta, es 0.61. Para ahí es igual a 1, la silueta cluster, vale. Y ese para ahí viene de esto que está aquí. Fíjense que yo estoy calculando la sample silhouette, que lo estoy utilizando, lo estoy comparando con los labels, y aquí él comienza a darme el resultado. Pero ¿cómo yo voy a tomar la decisión? Fíjate que estos tres, yo tengo uno 0.61, uno 0.49, uno puro 0.67. No te voy a decir que es malísimo, porque al final te está viendo un grupo, no hace sentido un grupo. Si tú tuvieras un solo grupo, tú dirías, ¿para qué voy a formar? Pero cuando te das cuenta, también quedan muy dispersos esos números que están acá, cuando son para dos. Fíjense aquí, para silueta igual a 2. Ahora, cuando yo tengo aquí, para acá igual a 3, fíjate prácticamente cómo quedan esos grupos.
muy parecido, 0.71, 0.73, 0.73, 0.66. O sea que fíjate que te pone esta X como centroide, que eso es lo que está haciendo, y luego coloca los grupos dentro de esos centroides. Cuando viene igual a 4, fíjate que ahí tengo estos que se parecen que van bien, pero tengo uno que se separa demasiado de los demás grupos. Y según sigo creciendo, si tú te fijas, como que va empeorando el asunto. Por ejemplo, cuando igual a 5, en vez de mejorar, va empeorando. Fíjate acá también. Porque yo me doy cuenta que va empeorando, porque los números, los porcientos que yo tengo, ya están muy dispersos. O sea, mi data ya está muy dispersa, entonces eso es lo que yo no quiero. Si tú te fijas, tú puedes decir, bueno, tengo un tema entre si son 3 o son 4. Bueno, entonces, ¿qué yo puedo hacer para si no estoy tan claro con la decisión a tomar? Yo diría, ok, yo puedo aplicar otro de los métodos existentes, que ahí es que entra el tema del método del codo. ¿Qué es lo que va a hacer el método de codo? O sea, cuando usted está trabajando con algoritmos de clustering, es minimizar la varianza intracluster y la maximización de la varianza intercluster. O sea, recuerde, minimizar intracluster y maximizar intercluster. ¿Qué recuerda lo que era minimizar intracluster? ¿Qué es lo que yo hago ahí? Agruparlo por clúster. Pero ¿quiénes yo quiero que se acerquen ahí cuando yo digo intracluster? Los centroides, ¿no? No, ahí sería entre cuál, entre los puntos del mismo grupo. Y cuando yo digo intercluster, yo lo que quiero es separar los grupos que son los diferentes grupos que se separan para yo poder hacer la subdivisión de una manera más correcta. Estos métodos lo que tratan es de hacer eso. Entonces, el método del codo lo que utiliza una distancia media, obviamente, y lo que va a hacer es una observación en base a los centroides. O sea, va a fijar la distancia intracluster. Cuanto más grande es el número de clúster, también la varianza intracluster va a disminuir. Entonces, yo lo que voy a tratar es de venir a aplicar ese método. Entonces, ¿cómo yo voy a aplicar ese método? Sencillo, usted lo va a dibujar igual. Ya usted tenía más o menos la fórmula, ya usted tiene aquí, usted puede representar el codo con los campos calculados que usted tiene también de la silueta. ¿Qué yo hago? Yo te sabe hacer un gráfico con punto plot porque usted quiere una línea, porque la idea es que te forme un clúster. Voy a graficar el valor de K, que ya usted lo tiene, el valor de SSW, que también usted lo tiene, y le voy a indicar aquí que voy a pintar una línea de azul, que yo diría blue, con X, y la voy a formar con guiones. O sea, voy a formar una línea de color azul, y en cada punto me voy a quedar una X. Y esos son como que dice indicándole yo el marker, para que me quede bien. Ya si usted quiere, usted le pone ahí que un label, que un título, pero yo para ganar tiempo no le voy a poner nada de eso. Si usted se fija, miren por qué se llama método de codo. Según ustedes ven ahí, ¿cuál sería el valor ideal para seleccionar? Por el nombre que tiene el método, que se llama método del codo. El que está en el 3, El 3. Exactamente. Entonces, ahorita usted tenía una disputa entre el 3 y el 4, porque estaban muy parecidos. Si usted buscaba cuando era 3 y 4, los valores, aquí se estaban muy aproximados, aunque aquí había uno que se distorsionó un poquito, pero también esto te ponían a pensar, porque cabían 3 o 4 grupos que casi quedaban iguales. Entonces, cuando yo no lo tengo tan claro aplicando el método de la silueta, bueno, yo también hago la misma información que yo extraje del método de la silueta, lo llevo aquí al método del codo. Entonces, aquí, si usted se fija, se me forma el método del codo. Y miren que no solamente se queda ahí. Luego hay otro método todavía que es para optimizar, que se llama PCA, que todavía es más profundo para este tipo de algoritmos. Por eso yo le dije a ustedes, los algoritmos no supervisados
El truco está en tunearlo, en usted saber utilizar validación cruzada, seleccionar, utilizar método de selección de características, utilizar método de parametrización. O sea, todo eso, la idea de estos algoritmos es tunearlo. Tratar de aplicar la mayoría de métodos para yo que en cada paso seleccionar las mejores características, reducir distancias, estandarizar valores. Esa es la idea. Porque realmente en el mundo real, cuando lo llevamos al mundo real, los valores siempre tienen una escala como muy distorsionada. También trabajan con muchos valores categóricos. Ustedes saben que la base de datos transaccional, y de ahí que mayormente tú vas a sacar la data, va a venir con variables categóricas. O sea, no va a ser difícil que te la traigan numérica. Casi siempre te van a traer nombres para que tú puedas entender lo que está pasando ahí. Entonces, esos valores categóricos usted va a tener que llevar la mayormente numérica para usted lograr lo que usted necesita. O que el algoritmo le haga un buen entrenamiento. O sea, que es un proceso. Es un proceso que siempre debemos de tenerlo en mente cuando usted vaya a trabajar este tipo de situaciones, que esa es la idea. Que usted pueda hacer predicción. Entonces, uno de los métodos que habíamos que poner ahí, que quería poner, vamos a poner método silueta y del coro. O sea, parte de la idea es esa. Pero bien, más que nada, hoy yo quería trabajar, o más bien introducir, por así decirlo, era el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a buscar un pequeño lápiz aquí. Vamos a ver si está conectado esta parte. Creo que sí. Vamos a ver. Se me está desconectado. Vamos a ver qué me hizo el hijo mío. Bien, ahora sí. Bien. Miren, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, de eso te vamos a hablar un poquito. Es un tema bien interesante. Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, es como, vamos a decirlo así, de la taxonomía de la inteligencia artificial. Yo pudiese decir que es como lo que ustedes más le han sacado provecho y con lo que ustedes más han convivido realmente. Cuando te hablo de procesamiento del lenguaje natural, que usted le puede poner NLP, Natural Language Processing o PLN, como usted quiera llamarle, realmente viene siendo una rama de la inteligencia artificial que va a tener ahí con ella concentradas dos disciplinas. ¿Cuáles son esas dos disciplinas que va a tener con ella? Lo que se llama computación y lo que se llama lingüística. Miren, aquí interesante muchos temas. Luego durante el proceso iremos viendo. Bien interesante la parte de la lingüística. Yo siempre cuando comencé a trabajar con este tema de ciencia de datos, cada vez que yo veía una fórmula de esa que nos daban a nosotros en bachiller, yo decía, bueno, aquí como, bueno, una vez yo le comenté a ustedes que yo le decía, cuando yo preguntaba que para qué yo utilizo esa fórmula, que para qué me está dando eso, que era para joder la paciencia. Bueno, no, también usted la está aplicando ahora. Aparte de desarrollarte la lógica, bueno, también te están dando otro tipo de uso. Lo mismo va a pasar con el tema del procesamiento del lenguaje natural, cuando te daban a ti el morfema, el lexema, el semántica, la raíz de una palabra, o sea, los pronombres, o sea, aquí en procesamiento del lenguaje natural, usted ve todo eso. No propiamente dicho de esa manera, porque usted va a traer funciones realmente para aplicarlo, pero es importante que usted entienda lo que hay detrás. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar el procesamiento del lenguaje natural? Prácticamente va a tratar de entender nuestras capacidades, de entender y transmitir el lenguaje humano. Eso es lo que va a buscar, no otra cosa. Eso de ahora, no es de ahora. Desde 1940 se viene hablando de procesamiento del lenguaje natural o tratando de emular, de que una máquina se comunique con nosotros. Usted recuerda la historia ahí en el 50, la máquina de Turing, el famoso test de Turing.
que prácticamente trataba de evaluar si una máquina tenía inteligencia o no. Luego, la famosa época de los 60, que usted recuerda cuando hablamos de la historia de la inteligencia artificial, donde se hicieron grandes inversiones, que prácticamente ahí también se mencionaba el procesamiento del lenguaje natural. O sea que prácticamente no es de ahora. Pero bien, pudiésemos decir que un elemento fundamental que usted tiene con el tema de procesamiento del lenguaje natural se llama lo que son las cadenas de procesamiento. Una cadena de procesamiento, usted sabe que todo tiene modelos. Modelos de estudios, modelos de aplicación. El que sabe de redes, mayormente usted ha escuchado mencionar el modelo OSI, que es una referencia para cuando yo tengo que resolver un problema. Me dicen, mira, vete por cada etapa de esta cuando tú quieres resolver un problema. ¿Por qué? Porque tú vas descartando capas por capa y se te hace más fácil tú detectar el inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? El procesamiento del lenguaje natural también tiene esa particularidad. Tiene una cadena de procesamiento. O sea, usted va a ir lanzando un proceso con otro. ¿Qué significa? Que yo voy a tener una entrada en uno que será la salida del otro, que va a ser la parte interesante. Déjame ver si consigo una imagen para no tener que escribir. Vamos a ver. Cadenas de procesamiento. Bueno, sí, viene siendo muy parecido. Déjame que se entienda bien. No, una imagen ahí que me muestre lo que yo quiero. Claro, voy a tener que hacerla yo entonces, publicársela. Bien. Pero ¿cuál es la idea? Sencillo. Se supone que usted va a tener un texto. Usted va a tener un texto. Ese texto, que luego hablaremos de cada etapa por individual, usted va a hacer una tokenización, que va a ser dividirlo en palabras. Luego ahorita también estaremos hablando de eso. Y también en código usted estará viendo esa parte. Usted va a tener una tokenización. Ahora, ¿qué pasa con esa tokenización? Usted va a hacer un análisis de léxico. Usted va a tener un análisis lexical. Luego, la salida de ese lexical, usted va a tener un análisis sintáctico. Pero luego ese análisis sintáctico tiene que tener un análisis semántico. Y ese análisis semántico va a tener lo que se llama un análisis pragmático. Luego hablaremos de cada una de esas cadenas. Y finalmente, entonces, usted tiene el significado de esa frase. Mire, van a existir un sinnúmero de algoritmos para esto, pero muchísimos. Que le voy a ser sincero, entenderlo. Bueno, en YouTube había un video muy interesante de uno de ellos. Duraba como 1 hora 40 minutos, explicándote nada más uno de ellos. Porque es bien complejo, la verdad, cómo lo manejan. Pero cuando tú te vas a una, vamos a decirlo así, dando un salto. Cuando yo intento, sobre todo en una red neuronal, mira, profe, pero o sea, estoy dando un salto para regresar hacia atrás. Esto es como una función, pero para ponerlo en contexto. Cuando yo quiero, vamos a suponer una red neuronal, que usted me dice, pero ven acá, ¿cómo me va a entender? Porque se supone que una red neural, siempre me han dicho, que me trabaja bien con valores numéricos. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo tengo un texto.
Pues entonces se llama un tema de vectorización, que por eso usted tiene ahí algo como Keras, algo como TensorFlow, o lo que son los tensores que van a vectorizar una palabra. Cuando hablamos de vectorizar una palabra, que esa palabra me la van a llevar a numérica. Pero ¿cómo yo voy a llevar esa palabra numérica? Pues usted recuerda que usted tiene un código ASCII, que tú tienes una representación de cada una de esas palabras, un número, ¿verdad? Te recuerda eso, que por algo también está ahí. Pero más allá, usted dirá, pero profe, cuando usted me dice que lo lleve a numérico, usted se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4 y la voy a representar porque ya le estoy poniendo un número a cada palabra. Bueno, yo te pudiese decir, si lo vemos a nivel teórico, yo te diría sí. Pero la práctica es otra, porque se supone que lo vamos a representar en un vector. Es decir, yo tengo un vector de tantas palabras, por ejemplo, mi en el vector, imaginémonos que yo tenga 3 palabras, quedaría representada por esta dimensión. La segunda palabra quedaría representado de esta manera. La tercera palabra quedaría representada de esta manera. Esa sería mi representación vectorial, que si yo lo llevo a un plano, como voy a llevar, por ejemplo, a la red neuronal, y quiero llevarlo a una dimensión, quiero representarlo también en una matriz, cuando yo le mido la distancia, estaría en cada uno de ellos a la misma distancia. Y usted me diría, pero ven acá, pero hay palabras que se van a asemejar, pero otras no. Entonces, si tú me dices que la estoy llevando a la misma distancia, quizás no sería lo correcto. Tú ves. Entonces, ahí está el tema del procesamiento del lenguaje natural para tratar de ver cuáles palabras irían acorde con la otra o estarían más cerca de la otra con el tema de vectorización. Y volvemos acá otra vez, el procesamiento del lenguaje natural, mencionar la distancia. Es decir, que eso que nosotros hemos visto aquí en cada algoritmo, que usted siempre que estamos hablando de distancia entre los datos, usted se va a morir, usted va a seguir escuchando la palabra distancia. ¿A cuántos metros bajo tierra? ¿Cuántos pies bajo tierra me van a enterrar? O sea, realmente la palabra distancia en esto es bien importante, por eso debemos conocer los diferentes cálculos de la distancia, que siempre se lo he mencionado. Pero es por la forma de representación de cada una de esas etapas y para yo llevar, como ustedes recuerdan cuando yo mencioné Affinity Propagations, ese algoritmo, yo le dije a ustedes, ese algoritmo lo que espera que tú le pases, él te va a aceptar lo que tú le pases con un valor numérico, tú le puedes pasar una matriz y él te la va a aceptar. Pero él trabaja mejor con una matriz con valores de similaridad, una matriz, por ejemplo, de similitud, esa es la idea. Entonces, cuando tú dices eso, tú dices, pero espérate, él está esperando este tipo de valores. Yo tengo alguna forma de crear una matriz de similaridad con estos valores. Sí, existe un método. Pues espérate, entonces déjame convertirlo y luego yo lo voy a pasar a Affinity Propagation. De eso se trata el Machine Learning. O sea, eso se trata del Machine Learning que usted como ingeniero o científico de datos, usted quisiera aplicar. Más bien como ingeniero de datos. Porque ya el científico, aparte de aplicarlo, también va a crear algoritmos. Entonces, eso sería lo ideal. Ahora, como usted está viendo acá, yo voy a tener un texto a analizar. O sea, ese texto va a pasar por cada una de estas etapas hasta yo lograr su significado. O sea, cuando usted habla de sintaxis, ¿alguien recuerda lo que era una sintaxis de una palabra? Cuando digo la sintaxis. Español 1. Ven acá, ¿tú no dieron esa materia? Déjame hablar con el profesor de español. Sí, profe, ¿qué es lo que está pasando? Dígame, Jorge. Profe, Bueno, profe. eso no es como la manera de combinar las palabras. Así. Bueno, la sintaxis viene siendo la estructura de la frase, realmente. Cuando hablamos de sintaxis, yo estoy hablando de la obtención de la estructura de la frase. Ahora, cuando yo hablo de semántica,
yo vengo hablando del significado literal de la frase, lo que significa. Y la pragmática, o sea, yo tengo la sintaxis, que cuál es la estructura, cuál es su raíz, cómo está compuesta esa palabra. Ahora, cuando yo hablo de semántica, ¿qué significa? Pero usted recuerda que una palabra, dependiendo del contexto donde se encuentre, tiene cierto significado, ¿verdad? Entonces, la pragmática me va a dar eso, el significado. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a venir a la pragmática, voy a tener un algoritmo de pragmática y le voy a pasar una frase para la que él me diga, para que él me entienda lo que pasa ahí, o en un texto completo para que él entienda lo que está sucediendo ahí. No es así de sencillo. Porque si fuera así, fuera todo una chulería. Invócame pragmática, ya, todo bien, perfecto, ya te concluimos. Bueno, lamentablemente no es así. Cuando yo hablo de pragmática, o sea, yo tengo que venir con un desglose, con prácticamente una descomposición de esas palabras para yo llegar hasta la pragmática. O sea, pues repito, estamos hablando de un modelo prácticamente teórico. Pero realmente es así que usted lo va a ir, vamos a decirlo así, componiendo. O sea, por eso es tan importante entender que el procesamiento del lenguaje natural va a tener 2 áreas de conocimiento. Que va a ser el análisis del lenguaje natural. Que usted le puede poner así. Usted va a encontrar mucho sobre eso. NLA. Natural Language Analysis. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a trabajar con esa cadena de procesamiento. O sea, va prácticamente, o sea, pretende analizar un texto. Lo que busca es extraer un significado de un texto. Análisis del lenguaje natural. Pero luego usted tiene otro que se llama NLG. Ah, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un NLG? ¿Qué significa que yo tenga un NLG? Ah, cuando usted tiene un NLG, ya aquí tú vas a comenzar a aplicarme técnicas, porque yo voy a tener una generación de lenguaje natural. O sea, yo voy a tratar de generar frases a partir de un conocimiento de un sistema. Yo voy a tratar, o sea, yo voy a hacer lo contrario al NLA. O sea, no todo el mundo va a tener la capacidad, son muchos procesamientos que yo tengo que tener para yo responder. Por ejemplo, cuando tengo un Alexa, ¿verdad? Que él trata de primero analizarte un texto y luego responderte ahí mismo. Voy a tener una combinación. O sea, él va a tratar del tiempo general, partiendo de una información que tú le das, tratar de responderte. Pero si usted analiza los avances que hemos tenido de 2016 hasta la fecha, tú dices, wow, realmente hemos avanzado. Por eso que a mí me gusta, por eso que a mí me encanta ver la inteligencia artificial por su taxonomía. O sea, estudiar una parte exclusiva de ella. Si yo la veo como un todo, quizás yo no sienta, diga, bueno, acaso yo leo la definición completa y lo veo como un todo, como mencionamos en las primeras semanas de clase, yo quizás no veo. Pero cuando yo me voy al procesamiento del lenguaje natural, yo te puedo decir, hey, ahora mismo estamos invadidos por eso. Podemos mencionar muchísimas cosas. Dígame de los desarrollos que usted realmente ha visto, que usted entiende que llevan procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué te pudiese mencionar con eso? ¿Qué usted cree? Consistente, profe. Usted le habla y le... Tenemos asistentes virtuales. Tenemos también, aparte de asistentes virtuales, usted sabe que usted va a responder preguntas. Tú vas a tener detección de spam, muy utilizado para el tema de cybersecurity. Por eso que la palabra cybersecurity también sale a relucir con el tema de inteligencia artificial. Análisis de sentimientos, ¿verdad? Tenemos mucho como Google Traductor, uno para mí de los que ha tenido más avance. Corrección. Por ejemplo, ¿desde cuándo usted viene? Porque la gente se confunde cuando habla de procesamiento de lenguaje natural, cree que eso es nuevo. Porque si usted se va a, aunque ahora, y ahora lo está haciendo a nivel Dios, el spelling correction, ¿verdad? Cuando yo estoy escribiendo, que me va a ver cuál palabra yo tengo correcta, ahora no simplemente me hace eso, también me completa frases. O sea, ha ido avanzando. Yo voy escribiendo una oración y fácilmente me aparece ahí, yo lo juntaba y me la completa, ¿verdad? Tenemos todas esas ventajas para agilizar, porque se nos ha dado cuenta que el tiempo es dinero, el tiempo vale. Pero no es de ahora
usted está viendo, por ejemplo, si tú te vas a la diapositiva de, suponete algo de paquete de Office, PowerPoint, tú tienes una diapositiva, tú lo haces como tú quieres y luego te sugiere, él te va conociendo en base a los colores que te gustan, las diapositivas que te gustan y luego él te sugiere. Yo pongo un texto, él te sugiere cómo tú deberías de ponerlo para que te quede bien. Tú das un clic, te ahorra ahí prácticamente 30 minutos de diseño con un solo clic. Los chatbots, speed recognition, o sea, tú tienes demasiada, por así decirlo, ramas de cómo yo aplicarlo, el procesamiento del lenguaje natural. O sea, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, miren que es realmente bien amplio. Todo lo que usted puede realizar. Ahora bien, cuando hablamos de preprocesamiento de texto, que cuando hablamos de preprocesamiento de un texto, en la palabra aquí, usted va a tener dos partes. La limpieza y usted va a tener lo que se llama segmentación de texto. Fíjense que todo va de la mano. Porque cuando estábamos hablando de clúster, estábamos hablando de segmentación también. Cuando hablamos de esa limpieza de texto, es que usted va a tener, por ejemplo, usted va a hacer un web scraping, usted extrae la data. Ahora, ¿cómo yo lo voy a limpiar y cómo yo voy a tener ese documento perfectamente definido? Cuando hablamos de limpieza de texto, es la obtención de grandes corpora textuales que se va a llamar los corpus, que también estaremos viendo eso. En la web usted se va a encontrar con los famosos corpus. O sea, usted puede encontrar en la web, por ejemplo, y practicar, pero los corpus realmente usted lo va a crear usted. Si yo tengo una compañía y yo quiero hacer un banco con diferentes textos, para que me responda preguntas en base a mi compañía, bueno, yo tengo que crear el corpus para entrenar mi procesamiento de lenguaje natural en base a ese corpus, para cuando me hagan preguntas, él trate de analizar, buscar esa información en la corpora que yo utilicé para yo entrenarlo, eso lo voy a utilizar. O sea, cuando hablamos de corpus, es una colección de textos. Eso es. O sea, usted sabe, como yo le dije, vamos a utilizar Scrapen, que usted puede descargar de internet de corpus. ¿Qué por eso que yo digo? A veces hacemos la cosa al revés. Queremos irnos directamente a ser científico de datos. Yo le mencioné a ustedes, bueno, a veces es importante primero ser ingeniero de datos. Saber cómo yo lo limpio, cómo yo lo obtengo. Entonces luego vengo acá, esta parte de acá. Ya de ese dato que yo extraí, manipulé, transformé, ok, ahora vamos a aplicarlo. Ahora, ¿qué pasa? Yo comenzar a crear una corpus, voy a tener muchísimos problemas. Lo primero es la codificación de caracteres. A veces nada más no existe uno. O sea, nosotros conocemos el código ASCII, ok. Pero por ahí hay un Big5. Por ahí también anda un Unicode. Por ahí está también un ISO 8859. O sea, hay diferentes temas de codificación que también yo debería tomarlo en cuenta al momento de yo comenzar a crear o yo entrenar un asistente o más bien o un corpus. ¿Por qué? Porque yo tengo que también, una vez que yo tengo la codificación que me pertenece, entonces yo tengo que identificar el idioma, que es otro problema. Porque yo tengo que saber ese bot para qué idioma va a ser. En base a qué se va a fijar. ¿Por qué? Porque si no vamos a eso, es para yo poder escoger el tipo de analizador. Será, no, pero simplemente yo vengo, me escribieron un idioma, yo lo selecciono, lo tokenizo y digo, mira, este idioma es tal.
Entonces, a nivel de programación, ya yo lo estoy eligiendo, porque mira, cuando me escriban, yo voy a seleccionar y voy a decir, ah, mira, esto pertenece al chino, esto pertenece al español o al inglés. Y sí, también existen muchas librerías para ayudarte a detectar. Y también sería sencillo en la parte que tú dices, mira, hay ciertos caracteres que solamente existen en ciertos idiomas. Existen las famosas, como yo le mencioné ahorita, los algoritmos de distancia vectorial, que son los que más te van a ayudar. Todo eso está chulo. Todo eso está chulo. Pero hay una palabra que mata a uno. Y luego de eso también tú tienes la segmentación. O sea, tú vas a tener que tener que tokenizarlo. Por ahí una palabra que mata a uno, que es la ambigüedad. Que también estaremos hablando de eso. O sea, la ambigüedad del idioma. Tenemos idiomas que no tienen signo de puntuación. Tenemos idiomas que se escriben prácticamente todas las palabras sin espacio. Ah, tú ves. Entonces ahí tenemos un problemita. Porque ya cuando yo me voy al inglés, se me hace fácil. Comparándolo con otro idioma. O sea, es fácil en el sentido de yo compararlo y hacer procesamiento de lenguaje natural con otro idioma. Ok, entonces ya yo estoy haciendo preprocesamiento, estoy haciendo limpieza, estoy haciendo segmentación. Yo ahorita mencioné tokenización. O sea, cuando yo hablo de la palabra segmentación, usted menciona ahí lo que es tokenización. Cuando yo estoy tokenizando, estoy segmentando, porque lo que voy a hacer es una segmentación del texto en palabras. La palabra tokenización, tú vas a tomar de ahí token. Yo voy a dividir esa palabra en token. ¿Y qué es un token? La unidad lingüística mínima. Eso es un token. Voy a comenzar a dividir esa palabra en token. Y luego, como estemos hablando de esa misma, cuando estemos utilizando tokenización, usted verá que a veces yo voy a tener la palabra de él. Y muchos lo vemos, para que no confundir el término. Muchas veces yo voy a tener una palabra grande y me la voy a poner una más pequeña, pero también se puede dar el caso, dependiendo de la frase, que yo tenga del. Por ejemplo, del hombre. Y quizás esa tokenización que él me haga me ponga de él. En vez de hacer una disminución ahí, me agrego otra más. Porque es lo que está tratando de entender. Y como eso me va a hacer una lista y me la vaya agregando. Y me va a ver la que más se repite. Muchas veces yo voy a tener una frase, me la voy a dividir en palabras, pero no siempre va a suceder que me van a salir menos palabras o la misma cantidad. Muchas veces también va a pasar que los toques se van a hacer más. Van a hacer más. Entonces, ¿qué pasa? En el inglés y en el castellano es sencillo, pero vuelvo y repito, en chino, japonés, tailandés, el asunto se puede complicar. ¿Por qué? Porque usted va a tener distintas morfologías de la palabra. O sea, usted va a tener distintas morfologías de la palabra y el asunto ahí se puede complicar de sobremanera. O sea, para yo segmentar frases, para yo dividir un texto en frases, en español es fácil porque yo tengo signo de puntuación. Van a tener sus limitaciones, pero yo tengo signo de puntuación. Tengo espacios. O sea, para yo tokenizar, yo pudiese decir que uno de los idiomas más sencillos va a ser, obviamente, el español. Pero eso cuando tú me mencionó análisis léxico o análisis morfológico. O sea, cuando usted, por eso yo le decía que esto es como una clase de español, pero hay que verlo de esa manera para que usted sepa qué es lo que va a hacer. Cuando yo tengo una palabra, cualquiera, usted va a ser un conjunto de morfemas. O sea, va a tener una raíz. Y va a tener palabras derivadas.
Usted va a tener prefijos, sufijos, infijos. Fácilmente yo tengo casa. Yo digo, espérate, yo puedo decir que lo voy a formar porque tengo casa, casita, casota. Pues yo voy a tomar esto de casa. Porque recuerden que la idea es, yo voy aquí sí yo voy a comenzar a tratar de disminuir. Aquí sí. Porque al final del procesamiento, mientras menos caracteres proceso, ¿verdad? Más rápido lo va a hacer. Entonces, yo estaría optimizando el asunto. Entonces, cuando ya yo vengo a la lematización, es prácticamente obtener el lema de la palabra. Jugaríamos. Jugar. Comienza a guardar eso. Jugaríamos. No, cuando yo me refiero a jugaríamos, sería jugar. Y así voy a comenzar. Y luego viene la parte interesante. Las etiquetas morfológicas, que esta es la que me van a formar a mí un árbol, que luego veremos eso. Las famosas etiquetas morfológicas. Bueno, la de inglés se llaman POS. Part of speech. ¿Te recuerdan que nosotros le poníamos pronombre personal, conjunción, el pronombre personal, el determinante? Aquí usted va a tener todo eso. La preposición, adjetivo, subjetivo, adjetivo comparativo, adjetivo superlativo. ¿Usted recuerda eso en español cuando le ponían la frase que usted tenía que dividir, que a todo el mundo le daba un dolor de cabeza? Los prefijos, sufijos, eso. Sí, que usted tenía que, el profesor le ponía una oración y usted tenía que, usted de manera manual, etiquetarla. ¿Te recuerda eso en español? Bueno, Sí. eso aquí eso es lo que se hace aquí. Yo tengo una frase, él la toma para extraer el significado y comienza a ver. Entonces, para esto es que se utilizan los algoritmos. Para el deducir el significado. ¿Por qué? Porque aquí viene el tema de la ambigüedad. Como yo puedo tener muchas ambigüedades, yo trato de entender exactamente en esa oración, ese contexto, qué es lo que él quiere. Entonces él comienza ahí. Si yo tengo una determinante aquí, tengo un verbo y luego tengo un sustantivo y luego tengo un verbo. Pues la primera viene siendo, por ejemplo, un determinante. Pero si luego tengo un verbo, tengo un determinante, un sustantivo, un verbo, y la siguiente palabra fácilmente es un adjetivo, pero vamos a ver si es verdad. Él comienza a combinártela. Eso es lo que hace un algoritmo. Los algoritmos que tú aplicas para, bueno, tú vas a tener mucho. Tú vas a tener traductores de estado finito que se le llaman, te puedes buscar videos en YouTube de todo eso. La idea que usted sepa más o menos qué es lo que trata de hacer. Que va a tratar de generarte eso. O sea, él prácticamente va a tratar de hacer la etiqueta a cada una de esas palabras. Van a haber varios, la verdad. Y eso es lo que trata de hacer. Trata de buscarte una unidad. Tiene varias partes, que llaman unidad de disposición, unidad de proceso. O sea, pero la idea es que usted lo conozca. Entonces, luego usted tiene el análisis sintáctico, la sintaxis. O sea, ¿qué relaciones tienen las palabras? Entonces, ahí es que viene el tema de los... Una vez que, fíjense que yo le dije, la entrada, la salida de una y la entrada de la otra. Una vez que yo tengo tu post, estas etiquetas, yo voy a tratar de ver lo que es la sintaxis. A través de esas etiquetas que ya yo tengo, son morfemas, entonces voy a crear unos árboles sintácticos. O sea, voy a tener un árbol con nodos donde yo voy a tratar de extraer el significado. Con esos árboles yo voy a crear un árbol con todas esas etiquetas que ustedes hicieron para ver exactamente o tratar de extraer un significado de la frase. Esa es la idea. Que ahí tiene uno de los algoritmos más famosos, el famoso CFGS, gramática libre de contexto. Bueno, que ahí fue que yo le dije a ustedes que ese fue una introducción del 56, cuando hicieron la convención de inteligencia artificial. Que eso era el que yo le digo a ustedes, que también tienen un video interesante en YouTube, explicándote el funcionamiento completo de ese algoritmo, que está bien interesante. O sea, no está de más usted saber exactamente qué es lo que se está haciendo, cómo se dispara cada regla para él leer una oración.
Bueno, incluso te voy a enviar ese video. A ver si lo consigo, si encuentro el que es para enviar. Porque ahí él comienza, él tiene la oración, él comienza a decir, mira tu verbo, esto es una oración, esto es un sustantivo. O sea, tú le pasas la oración, después que la divide, él intenta ver exactamente, para saber el significado o lo que tú quieres dejar dicho, como tú planteaste una oración, él va a tratar de ya hacer ese árbol, luego descomponer esas etiquetas para él tratar de extraer el significado. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, usted va a tener un conjunto de librerías. Incluso hay un libro bien interesante de ese tema. ¿Qué usted va a tener? Usted va a tener diferentes herramientas. Qué bueno mencionar. Cuando usted va a trabajar con procesamiento del lenguaje natural, usted tiene algo que se llama NLTK, Natural Language Toolkit. Entonces, tener un conjunto de herramientas para procesamiento del lenguaje natural. Obviamente es de tipo open source, basado en Python. O sea, práctica es lo que te va a traer un número de librerías que te van a permitir programar rápidamente el tema de procesamiento del lenguaje natural. Va a tener consigo un conjunto, un sinnúmero de corporas que te van a permitir entrenar. Así de sencillo. ¿Existen más? Sí, realmente sí. Usted tiene uno que se llama Brat también, que lo pueden encontrar online. Brat es una herramienta de anotar texto. O sea, usted puede añadir manualmente etiquetas. ¿Por qué? Porque es que fíjate, como yo le dije a ustedes, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo que ustedes tienen? Agregar etiquetas a palabras, pero no siempre lo van a hacer bien, porque recuerden que al final son adjetivos. Es decir, si yo quiero pues así decirlo, que no me falle en la respuesta que le vaya a dar, y no le quiero dejar nada al azar, bueno, usted pudiese, usted entra a la página así mismo, usted escribe Prat de NLP, usted sube el texto ahí, y te trata, bueno, él tiene uno que te trata más o menos, esta etiqueta más o menos, y luego tú corriges la que está mal, y tú manualmente tú pudiese hacerlo. Si tú tienes alguna palabra, por ejemplo, verbatura en mayúscula, por ejemplo, utesa. Fácilmente no vas a saber lo que es utesa. Dice, no, cuando tú ves la palabra utesa, es una ONG, una organización, por ejemplo, o una localización. Usted le va indicando lo que se va a significar prácticamente esa palabra. Un nombre, bueno, es una persona. Tengo una dirección, bueno, es una ubicación. Si yo comienzo ahí a etiquetar con brand, y luego usted te va a tener otra, que es de procesamiento, se llama gate. Ahora, ¿qué es lo que usted va a tener con cada una de ellas? Sencillo. Las tres en combinada, bueno, son excelentes, porque usted, como yo le dije que usted tiene ahí gate, que es de procesamiento, es decir, NLTK y brand combinado, yo tengo a gate. O sea, NLTK va a ser de procesamiento, Brad de anotación, pero cuando yo tengo gate va a ser de procesamiento y anotación. O sea, voy a tener ambas. Voy a tener ambas. Entonces, cuando yo voy a trabajar con este tipo de procesamiento de lenguaje natural, también, bueno, el libro de procesamiento de lenguaje natural es muy bueno, la verdad. Como te hablo del libro de procesamiento de lenguaje natural, que se los recomiendo, se llama así mismo, Natural Language Processing, así mismo se llama. Tiene como un delfín en la portada. ¿Qué te digo? Para tú iniciarte, sobre todo con el tema de procesamiento de lenguaje natural, yo te digo a ti que ese es la Biblia. O sea, para tú entender exactamente cómo funciona el tema de qué es lo que ocurre detrás del procesamiento del lenguaje natural. El libro es muy interesante porque es muy práctico. O sea, él te va dando la teoría y la práctica. Y tú transcribes lo que dice ahí y prácticamente todo te funciona tal cual. Todos los ejemplos que te da el libro te funcionan tal cual. Incluso vamos a ver algunos ejemplos aquí de ese libro. Exactamente. O sea, lo primero es importar NLTK. Yo lo voy a importar.
Una vez que yo tengo NLTK importado, bueno, puedo comenzar a utilizar parte de la librería que tiene ese NLTK. Parte de la librería que tiene ese NLTK. Cuando tú tienes ese NLTK ya ahí, NLTK, usted va a tener un sinnúmero de métodos que usted pudiese utilizar. Fíjense la cantidad de métodos que usted tiene, ven. O sea, eso es interminable. Hay que sabérselo todo. No necesariamente el libro te va a decir para qué sirve cada uno de ellos. Word Tokenized, ya usted sabe que para tokenización, WordNet, que va a ser un diccionario WordNet lematizado. Fíjense que hay que todos los métodos que estamos viendo, que luego veremos sobre WordNet, porque tenemos WordNet y tenemos otra también para identificación de texto, para clasificación de texto, bien interesante. Pero, por el momento, usted puede, en este caso, usted puede poner download para el tema de la córpora. ¿Qué es lo que me va a hacer él exactamente con el tema de la córpora? Sencillo, él me va a dar a mí, a ver si me salió por aquí, a ver si sale y uno no lo ve. Prácticamente, él me va a dar a mí la córpora. Vamos ahí, vamos a ver. Válo aquí. Si usted se fija, usted recuerda ahorita yo le hablé de los corpus. Fíjense, yo tengo unas colecciones que me dice que debo de actualizarlo. Tengo libros. Tengo córpora. Miren toda esta córpora. Todos esos son ejemplos para usted practicar. La mayoría de esas córporas, él te va a permitir utilizarla en el libro. La mayoría. ¿Ustedes me escuchan bien ahí, verdad? Confirmen, porque creo que se me cagaron los días. Sí, se oye, profe. Ok, déjame quitarme ya y terminar. Microsoft no, que cambió. Ahí sí. Como les contaba, fíjense que cada uno de ellos tiene diferente cantidad de megas. Si usted no tiene un buen ancho de banda, bueno, usted puede seleccionar uno y descargar ese. Y usted descarga ese y lo instala. O le puede aquí ya descargarlo todo si usted quiere, dependiendo. No pesa tanto realmente. Usted fija son unos cuantos meguitas ahí. No es la gran cosa. Pero es para que usted vea ahí, cuando usted tiene la córpora, lo que usted puede hacer, ya usted lo descargó. O sea, usted inclusive de acá, usted puede tener, para que usted tenga una idea, usted fácilmente puede importar todos los textos que usted tiene ahí. O sea, usted puede obtener todos los ejemplos necesarios para practicar NLTK. Yo le digo, mira, desde NLTK, fíjense que ahorita teníamos el book. Usted vio que teníamos los libros. Voy a importar todos los libros de esa librería. Déjame detener este proceso aquí. Vamos a ejecutar este. Fíjate ahí. Él me dio las primeras líneas de diferentes textos que yo tengo. Taiwán, texto 1, texto 2, texto 3, y así sucesivamente. ¿Qué yo puedo hacer? De todas las funciones que yo tengo, él te va a dar un sinnúmero de métodos, el libro, que te va a decir, mira, para búsqueda de texto, cuando alguien quiere machar una palabra o buscar un texto, o yo quiero crear un buscador de texto, sencillo. Para las ocurrencias de una palabra en el texto, usted va a tener concordance, que te va a permitir ver las palabras en el contexto. Se llama así, concordance. ¿Qué es lo que usted va a tener? Ah, bueno, si yo quiero buscar texto, que usted va a tener muchísimas formas de conseguirlo, usted va a tener lo que es concordance. Ah, pero ¿qué me va a permitir a mí concordance? Te va a permitir ver la palabra dentro del contexto. Dentro del contexto. O sea, ¿qué se refiere con eso? Sencillo. Acá, usted va a tener, por ejemplo, este texto, se llama texto 1. ¿Cómo te la pone en el libro? Concordance. De texto 1, yo quiero ver el contexto de la palabra. Dice Moby Dick
Eso es lo que dice aquí. Si yo voy a poner la palabra monstruos. Fíjense ahí. Dentro del texto te va a buscar la palabra monstruos. ¿Cómo la está aplicando? En los diferentes contextos que le está aplicando la palabra monstruos. O sea, ahí si tú se fijas, tú vas a tener aquí más monstruos, o sea, more monstruos. También te está aplicando la palabra más combinación con monstruos. Esto comienza por ahí el asunto. Te estoy buscando una palabra, pero luego está viendo que también tiene la palabra como mucho siempre con la palabra monstruos. Te comienza a hacer esas combinaciones, parecido a lo que hicimos de asociación. Pero ya acá te la está como dirigiendo más a lo que es el tema de procesamiento del lenguaje natural, obviamente. Bien. Ahora, yo tengo mi búsqueda de texto. Entonces, luego yo puedo buscar la similitud de ese texto o de la palabra monstruos con otras palabras. Con otras palabras. Puedo comenzar, mira, yo quiero buscar utilizar similar, que para eso te voy a utilizar el método similar, para tratar de encontrar eso. Ahora bien, como usted lo va a aplicar para buscar esa similitud, que es lo interesante de eso. ¿Por qué? Porque usted vio que la palabra monstruo se aplicaba en diferentes contextos. O sea, puede aparecer otra palabra dentro de un contexto que quizás se refiera a no necesariamente utilizando así mismo monstruos, pero sí con el mismo significado. Entonces, ¿qué él te dice? Ah, mira, yo quiero que en el texto 1, sencillo, voy a buscar similar en monstruos. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando tú lo estás haciendo, y te lo puedo hacer, por ejemplo, texto 1. Creo que tenía como hasta el texto 9. Texto 2, vamos a ver qué tiene. Entonces, cuando yo comienzo a verlo y veo los dos resultados, usted tiene una palabra ahí que dice que for her monstruos. Ahora bien, tú tienes que ver, es lo que está buscando aquí es, si cuando utiliza la palabra monstruos, lo hace para decirlo de manera positiva o de manera negativa. O sea, ¿en qué contexto él está aplicando la palabra monstruos en esos textos? Entonces, usted recuerda que yo le decía a ustedes que hay que está buscando similitud, ¿verdad? Pero usted recuerda que yo le mencionaba la vectorización de las palabras, que él quería buscar a distancias, que aunque no me significaran lo mismo, pero iban acorde. Entonces, este tipo de palabras yo trato de acumularla para ir reduciendo. Y yo decir, ah, mira, esta palabra cuando también está otra más, es muy parecido a lo que significa. Se comienza a reducir para cuando alguien mencione cualquier palabra que tenga que ver con monstruo, que tenga que ver con mucho, o parecida a esa palabra, tú me la tomas en cuenta y me digas, mira, no importa que no siga monstruos, es esa palabra, pero quiere decir en este contexto. Tú me puedes crear una oración a partir de aquí. Entonces, tú tienes otra también más que se llama Common Text, que también te va a permitir examinar el contexto que es compartido por dos palabras. Él te va a buscar, porque yo tengo un contexto, déjame ver qué es lo que significa exactamente. Cuando yo tengo la palabra monstruo, la palabra Brady, ¿qué es lo que me va a buscar? Ah, sencillo, yo puedo tener lo mismo. Por ejemplo, en el texto 2, yo voy a tener Common Text. ¿Para qué voy a tener ese Common Text? Él espera que yo le pase una lista de palabras. En este caso vamos a poner monstruos, que ya la teníamos. Y aquí vamos a poner no. Monstruos. Piensa aquí.
I am glad, I am pretty, I'm lucky, is pretty, be glad. Ya él comienza a hacerte una lista de palabras. Pero ¿qué pasa? Luego yo vengo acá y digo, espérate, ahora yo quiero ver palabras en particular que aparecen en un texto. Y yo quiero buscar palabras de ese texto en particular que aparezcan en el mismo contexto. Pero yo también quiero saber la ubicación de una palabra en el texto. ¿Cuántas palabras desde el principio aparecen? Así que comenzamos análisis. Así es que comienzan los análisis. Porque luego usted va a contar los vocabularios. Y eso es lo que yo digo, que esta programación, que a veces cuando uno habla de procesamiento de lenguaje natural, que uno habla de machine learning, uno se pone de que, wow, machine learning, procesamiento de lenguaje natural. Entonces a mí me gusta que usted conozca lo que hay detrás para que no le tenga miedo. Porque como usted va a un control de palabras, una fórmula matemática que usted va a hacer, usted va a hacer un len, la función len, que usted sabe que va a medir la cantidad de texto. Es una formulita matemática para un conteo de palabras. Vamos a encontrar la palabra, cuántas veces aparece, vamos a contar, luego vamos a dividir entre textos para ver la frecuencia cuando aparece esa palabra en ese texto. O que aparece en ese contexto. Entonces, tú puedes comenzar ahí. Bueno, hay algo que se llama dispersion plot, que te va a permitir hacer un gráfico de dispersión cuando yo quiero ver cómo se pone, dónde aparece la ubicación de las palabras, la cantidad de frecuencia que aparece esa palabra. Este es un gráfico que te da una idea. Pero también yo puedo ver el tamaño. Por ejemplo, yo puedo utilizar Generate para generar un texto. Esto va a generar un texto para que usted vea que... Bien. Ahora, ¿para qué yo genero un texto y qué es lo que yo quiero hacer? Sencillo, tengo texto 3, generé un texto. Yo quiero saber la cantidad de palabras que yo tengo en ese texto. Entonces el texto 3 tiene 44.764 palabras. ¿Y esa palabra, cómo te la llamaría? ¿Qué fue lo que yo mencioné ahorita? ¿A qué yo me refería? Token. Entonces tengo 44.764 tokens. Ah, pues está interesante. Pero ¿qué pasa? Todas esas palabras que son tokens, yo quisiera ahora ver una lista ordenada de vocabularios que yo tengo entre todas esas palabras, porque esas 4.764 son todas palabras. O también tengo signo de puntuación. Ah, pero espérate. Luego tú verás métodos que te van a hacer eso. Entonces vamos a ver ese texto 3 y organizar esas palabras. Ah, pues fíjate que primero me está buscando como de manera única y en orden alfabético las diferentes palabras. Los signos, diferentes signos de puntuación que aparecen. Ah, ok. Entonces yo tengo eso. ¿Pero y qué más yo pudiese hacer? Ah, pero yo pudiese buscar una media de palabras. Porque aquí yo la tengo ya de manera individual y organizada. Ah, sencillo. Yo puedo decir entonces, mira, yo busco esa media. Voy a medir el tamaño del texto 3, que fue el texto que usted generó. Así de simple. Y le voy a poner el tamaño de lo que vamos a buscar nosotros ahora mismo para que lo organice. Tenemos el tamaño de... Ah, pues el texto 2. Acá no debió ser tanto la media. Ah, por entonces me está diciendo que cada palabra tiene una media de 16.5 de uso. Que está muy bien. Todas las palabras que están ahí tienen una media de 16.05, un 16% de uso. Ah, pero también yo puedo decir, aquí te va a caer en cuenta en muchas cosas.
¿Por qué? Porque usted va a encontrar muchas funciones que tú vas a importar y te va a hacer el trabajo completo. Por el tema de que muchas veces obviamos qué es lo que está haciendo ahí detrás realmente. O si yo quisiese hacerlo con otro lenguaje, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Qué es realmente lo que voy a hacer? Pues espérate, entonces él me está diciendo que la frecuencia con la que aparece esa palabra en el texto. No, pues está interesante, porque me está diciendo con la frecuencia que aparece, yo pudiese buscar un porcentaje también, multiplicarlo por 100. Yo puedo comenzar a hacer operaciones matemáticas, a buscarle un por ciento, a buscarle un average, a buscarle una media, porque ya estoy trabajando con valores numéricos. Entonces ahí usted cae ya cuando hacen el wet scrapping para saber exactamente cuando tiene sentimiento positivo o negativo. Es por aquí que viene el asunto. Comienzo a organizar palabras. Pero lo que más se repitió fue la palabra malo. Pues yo voy a comenzar a buscar contexto con la palabra malo para que me aparezcan, a ver qué exactamente me quieren decir. Se quiere decir que si yo tengo millones de comentarios en un par de segundos, yo puedo saber exactamente lo que el cliente me está diciendo. Usted recuerda esa parte de la campaña en Estados Unidos, ¿verdad? Los tweets. Que después de eso, para que usted tenga una idea, por desgracia, que eso era un laboratorio que yo daba antes, por ahora es un lío. Cuando anteriormente tú conectaste a la API de Twitter, era bien fácil. Yo sé que tú eres estudiante, te daban la API, tú te conectabas, hacías el scrapping. A los que tú seguías, tú podías ver los comentarios, todo lo que te comentara a ti en la cuenta, tú comenzabas y hacías web scrapping. O sea, tú podías hacer de todo. Llevar conteo de palabras, análisis de sentimientos, llevó un control de lo que estaba sucediendo en prácticamente real time. Luego de lo sucedido con Estados Unidos, ya tú tienes que mandar. Yo una vez intenté conseguir la app, no, tú la puedes hacer porque no sé si ya le bajaron 2 rayitas a eso, pero anteriormente estamos jodiendo mucho. O sea, yo tenía que registrarme con el correo de la institución, que la institución mandara una carta exactamente y sellada y firmada, que era lo que yo quería lograr con ese proyecto. Que por qué yo quería esa app, por qué lo iba a usar. Primero era hacer una cuenta de desarrollador. Y luego pues, tenía la cuenta, ya tenía la app, y ahora tenía que justificar el por qué yo quería conectarme. Ya no me lo estaban permitiendo. Entonces, acá usted puede comenzar a buscar porcentaje de las palabras, frecuencias, o sea, crear funciones, generar tokens. Como le dije, es simplemente matemática básica. Aquí te va a tener matemática básica. Buscar palabras, las que sean. Yo tengo un texto. Esto es programación, señor. Lo mismo que usted está haciendo aquí, ya te sabe cómo poner texto. Yo tengo una lista de palabras. Y yo simplemente quiero las palabras que sean menor a 4. Por decirte algo. Es simplemente recoger esa lista que usted acaba de crear. Por ejemplo, mira, aquí fue una lista prácticamente que creamos. Pero de aquí yo nada más quiero, se lo voy a asignar una variable. Y de aquí yo nada más quiero las palabras que sean menor a 8 letras. Pues tan simple como yo recorrer eso, sacarle un lem a la palabra que yo voy recorriendo y decir que si es menor a 4, vamos a otra lista. Te voy a crear otra lista con tokens de palabras que están formadas simplemente por 4 caracteres. O sea, no me estoy yendo. Yo quiero palabras que terminan con tal frase. Bueno, tú tienes un método que se llama end with. Ya. Vamos a recorrerla y yo voy a indicar que tú me vas a extraer la palabra que termina if, la palabra termina. O sea, usa el método end with. Con esto, hago otra lista. Simple. Te va a tener el método como si está mayúscula, si es style, si es letra capital, si es palabra con letra capital.
son los diferentes métodos que usted va a tener para trabajar y extraer texto. Y comenzar a crear su corpus. O sea, usted puede comenzar a crear su propia corpus. Por eso yo le decía que es importante uno tener la base. Porque luego usted se va directo, me voy directo a un chat. Allá yo voy a importar tokenizar, voy a utilizar una librería de WordNet, me va a hacer un conteo de palabras, pero yo no sé ni exactamente qué está ocurriendo detrás. O si yo quisiese que esa función hiciese haga otra cosa. Pero ya yo sé cómo manipularla. Yo puedo crearme una mía y ajustar. Porque van a haber proyectos que quizás ese algoritmo lo está haciendo y tu data no se adapta a ese algoritmo por la forma en la que tú estás haciendo la distancia. Bueno, tú dices, mira, yo voy a usar el mismo algoritmo, pero en vez de utilizar la librería de Python, de la euclidiana tal, bueno, yo me voy a hacer una. Y en vez de elevar al cuadrado, yo lo que quiero es lo voy a elevar al cubo. Por eso y razón. Son cosas que te pudiese comenzar a inventar y ver. Pero bien. Miren, por hoy vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar el lunes con este mismo tema. Los que puedan, por favor, loguearse. Le agradecería.